Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente con ustedes con toda la información de la Iglesia. Y estos son los titulares. Grupo terrorista musulmán Boko Haram secuestra a más de 100 niñas en Nigeria. Arrestan a católicos que se manifestaban a favor del DACA en el Capitolio. Iniciamos el programa contándoles que en Nigeria se dio a conocer que el grupo terrorista musulmán Boko Haram secuestró a más de 100 niñas en un colegio ubicado en el estado de Yobe. El gobierno de Nigeria confirmó hace poco que 110 niñas del Colegio de Ciencias y Tecnología del gobierno en Dapchi, en el estado de Yobe, fueron secuestradas luego de un ataque a la escuela el pasado lunes 19 de febrero por parte del grupo terrorista musulmán Boko Haram, aliado del Estado Islámico, pese a que originalmente se dijo que muchas de ellas escaparon y que ninguna había sido secuestrada. Fátima Bako, estudiante de 13 años que sobrevivió al ataque, describió cómo los extremistas ingresaron a su escuela y comenzaron a disparar. Los insurgentes vinieron a nuestra escuela disparando e intentando dispersarnos. Yo y otros estudiantes atravesamos la valla mientras algunas cruzaron la puerta. Sin embargo, varias de nuestras compañeras fueron capturadas por los insurgentes. Luego nuestro maestro y los aldeanos nos ayudaron, mientras nos escondíamos por un tiempo, antes de regresar a la escuela. El ataque ocasionó que profesores, residentes y cientos de alumnas huyeran a los arbustos. Ante esto, el ministro de Información y Cultura de Nigeria, Laim Mohammed, anunció que el gobierno federal ordenó a las autoridades policiales y defensa civil desplegar su personal en todas las escuelas del estado para garantizar la seguridad. Asimismo, reveló que el gobierno federal ha intensificado esfuerzos para rescatar a las niñas y devolverlas a salvo con sus padres. La desaparición de las estudiantes sería uno de los mayores secuestros perpetrados por el grupo yihadista desde el rapto masivo de las 276 niñas de Chibok en abril del 2014, cuyo ataque se llevó a cabo en un poblado cristiano ubicado al noreste de Nigeria, que tiene mayoría musulmana. Hasta el momento, más de 100 de esas niñas fueron liberadas, pero 112 aún permanecen en cautiverio. Oremos para que estas niñas pronto sean liberadas. Por otro lado, en Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles hizo un llamado a los congresistas para salvar a los Dreamers. Hace poco, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar el pedido del gobierno de Donald Trump de anular un fallo que mantenía en vigencia el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido por sus siglas en inglés como DACA, y que beneficia a más de 700.000 jóvenes sin permiso de residencia llamados Dreamers o soñadores. Ante este panorama, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, expresó en un comunicado que es necesaria la acción del Congreso para salvarlos. Como se sabe, los Dreamers o beneficiarios del DACA pueden recibir un permiso laboral y evitar la deportación por un periodo de 2 años de forma renovable. Sin embargo, desde septiembre de 2017, el presidente Donald Trump decidió derogar el programa, poniendo el 5 de marzo como fecha límite para que el Congreso encuentre una solución legislativa. Pudimos desafiar a la administración y ganamos. Obviamente no es algo permanente y no es la solución a nuestro problema, pero continuaremos luchando para que podamos encontrar el camino hacia la ciudadanía que nos merecemos. En su comunicado, Monseñor Gómez recordó que es responsabilidad del Congreso de Estados Unidos hacer las leyes de inmigración, buscar compromisos y dejar de seguir utilizando el tema para un beneficio político. Asimismo, el prelado manifestó que es momento de aprobar una legislación que permita a los soñadores convertirse en ciudadanos norteamericanos y miembros contribuyentes de los Estados Unidos. Asimismo, un grupo de católicos entre frailes franciscanos, religiosos y laicos se reunieron en la rotonda del edificio Russell Senate en Washington, D.C. para exigir medidas a favor de los Dreamers. Sin embargo, 40 de los manifestantes fueron arrestados bajo el cargo de desobediencia civil. Decenas de católicos, entre laicos y religiosos, ingresaron agarrados de las manos al Capitolio en Washington, D.C. para realizar una protesta pacífica por los más de 700.000 migrantes beneficiarios del programa DACA, que corren el riesgo de ser deportados si el Congreso de Estados Unidos no encuentra una solución que los proteja. Ante esta manifestación, la seguridad del Capitolio decidió arrestar a cerca de 40 de ellos, mientras cantaban y rezaban en la rotonda del edificio de oficinas del Senado Russell.
Los manifestantes estuvieron acompañados por el obispo de Lexington, en Kentucky, quien manifestó que de alguna forma todos en Estados Unidos provienen de migrantes. La palabra dice, recuerda, tú también fuiste extranjero en tierra extranjera. Todos venimos de alguien, a menos que hayamos sido traídos aquí encadenados o seamos nativos americanos. Todos somos hijos y nietos de inmigrantes. Desde su presentación en junio de 2012, el DACA ha entregado permisos renovables para vivir y trabajar a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en su infancia. A raíz de la decisión del gobierno de Donald Trump de derogar este programa, la Iglesia Católica en el país ha mantenido su apoyo y solidaridad con los beneficiarios del DACA. Realmente estamos abogando por un proyecto de ley limpio, para que nuestros Dreamers no tengan que vivir con el temor de ser deportados o ver a sus familias divididas. No queremos ver más medidas punitivas a lo largo de la frontera, solo enfoques de inmigración. El 5 de marzo se vence la protección especial concedida a los más de 700,000 jóvenes conocidos como Dreamers, quienes por ahora dependen de la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que los proteja de la deportación. Esperemos que esta situación pueda cambiar. Son muchas personas que se dividen, familias enteras que se dividen, personas que llegaron a Estados Unidos pues soñando vivir el sueño americano y que ahora pues como el DACA termina están siendo muy perjudicados. Por supuesto que estamos de acuerdo con un Estado de Derecho que se fundamenta en leyes, como argumenta siempre el presidente Trump, pero reconocemos también que esta es una situación muy especial. Jóvenes que toda su vida han vivido en los Estados Unidos. Por otro lado, en México, la Iglesia se pronunció ante la desaparición de 3 turistas italianos que habrían sido entregados por policías a manos del crimen organizado en este país. A través de su cuenta en Twitter, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, expresó la profunda preocupación de la Iglesia en el país por la desaparición de 3 turistas italianos en Jalisco que habrían sido entregados por 4 policías a grupos del crimen organizado. Los italianos Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio Russo, de 25, y su sobrino Vincenzo Cimino, de 29 años, desaparecieron el 31 de enero en Tecalitlán, al sureste de Jalisco. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 4 policías se entregaron a los italianos a manos de bandas criminales que operan en la zona. Según indicó la Fiscalía en un comunicado, se trataría de Emilio N., Salomón N., Fernando N. y Lidia N., todos ellos miembros activos de la Dirección de Seguridad Pública. Los 4 inculpados han recibido por parte de un juez, como medida provisional, 1 año de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada. Francesco Russo, hijo de Raffaele, aseguró a la cadena informativa italiana RAI que a sus familiares los vendieron por 43 euros. Sin embargo, diversos informes de prensa acusaron a los 3 italianos de ingresar a México como turistas para comercializar maquinaria falsa. Nos enlazamos ahora con Álvaro de Juana, nuestro corresponsal que se encuentra en Roma, y con noticias del Santo Padre. Adelante, Álvaro. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, como podéis ver, aquí ya hemos superado las terribles consecuencias de esa gran nevada que sufrimos aquí en la Ciudad Eterna hace unos días a causa de la ola de frío que azota a toda Europa. Y por esto mismo, precisamente, la audiencia general del miércoles no se pudo celebrar como siempre en la Plaza de San Pedro, sino que tuvo lugar en el aula Pablo VI. Si os parece, escuchamos qué es lo que dijo el Papa. En este tiempo de Cuaresma, los animo a vivir profundamente la espiritualidad de la entrega que la Eucaristía nos enseña, de modo que la oración, el ayuno y la limosna de estos días den frutos concretos de auténtica conversión del corazón. Muchas gracias. Y ya sabemos que siempre la Iglesia y el Papa Francisco está al lado de los que más sufren y de los más necesitados. Esta vez en la audiencia general, después de pronunciar su catequesis, también tuvo un recuerdo muy especial para los cristianos de Tierra Santa, en concreto para todas las víctimas que están sufriendo estos días los terribles bombardeos en Siria. Siria está viviendo estos días nuevos bombardeos y enfrentamientos entre los grupos rebeldes y el ejército del presidente Bashar al-Assad. Unos ataques que se están efectuando en la zona de Ghouta, a las afueras de Damasco. El Papa Francisco, al final de la audiencia general, alzó la voz en defensa de los cristianos perseguidos que señaló están siendo martirizados en Siria. Además, afirmó con dureza que los quieren echar de sus tierras y por eso hay que rezar por ellos.
Hay que recordar que el pasado 25 de febrero, al final del rezo del Ángelus, el Papa destacó que este conflicto es inhumano y quiso dejar claro que no se puede combatir el mal con otro mal y la guerra, añadió, lo es. Y cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Porque se cumplen ya 5 años desde que se hizo efectiva la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, un periodo que abrió esa sede vacante que concluyó con la elección del Papa Francisco. Y si os parece, vamos a recordar esas imágenes, esos últimos momentos de Benedicto XVI dejando el Vaticano. Tras anunciar su retiro el 11 de febrero de 2013, el hoy Papa emérito Benedicto XVI hizo efectiva su renuncia el 28 de febrero de ese mismo año, al trasladarse del Palacio Pontificio del Vaticano a Castel Gandolfo. Fue exactamente el 28 de febrero a las 5:07 de la tarde en Roma, cuando el Papa alemán abandonó el Vaticano en helicóptero con destino a la residencia de verano. Desde el balcón de esta residencia de verano de los pontífices, el que había sido Papa durante 8 años se dirigió a las personas congregadas en la plaza y les dijo: «Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra». En Castel Gandolfo vivió durante 2 meses mientras se realizaban las adaptaciones oportunas en la que iba a ser su nueva residencia, en el antiguo monasterio Mater Ecclesia junto a los Jardines Vaticanos. Y ya os dejo que sigáis contando otras informaciones. Informó desde Roma para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias Álvaro por toda la información. En otras noticias, con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, el Santo Padre dirigió una carta a los jóvenes en la cual los animó a ser originales y no seguir la corriente del mundo. El próximo 25 de marzo, que este año coincide con el Domingo de Ramos, se celebrará como todos los años una nueva Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Por ese motivo, el Papa Francisco dirigió una carta a los jóvenes animándolos a ser originales y no seguir la corriente del mundo. En el texto, el Santo Padre afirmó que hoy en día muchos jóvenes se sienten obligados a mostrarse distintos de lo que en realidad son, para adecuarse a estándares a menudo artificiales e inalcanzables. Ante esto, el pontífice agregó que muchos hacen continuos retoques fotográficos de su imagen, escondiéndose detrás de máscaras y falsas identidades, obsesionándose muchas veces con recibir el mayor número posible de me gusta en las redes sociales. La Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano tendrá como temática No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, y será un paso más en el proceso de preparación para la JMJ Internacional, que tendrá lugar en Panamá en enero de 2019. Por otro lado, en su carta, el Papa Francisco recordó que el 2018 es un año dedicado a prestarle atención a los jóvenes, ya que esta etapa de preparación coincide también con el Sínodo de los Obispos que se desarrollará bajo el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En ese sentido, el pontífice manifestó que es una buena coincidencia, ya que la atención, la oración y la reflexión estarán puestas en los jóvenes con el deseo de comprender y, sobre todo, acoger el don que representan para Dios, la Iglesia y el mundo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arzobispo de La Plata en Argentina alienta a luchar contra despenalización del aborto. Reabren iglesia el Santo Sepulcro en Tierra Santa. Conoceremos una interesante aplicación móvil que ayuda a los usuarios a vivir mejor la Cuaresma. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En marzo ingresará al Parlamento de Argentina una propuesta para modificar el Código Penal que busca, entre otras materias, liberalizar el aborto. Esto ha ocasionado un intenso debate a nivel nacional y la difusión de campañas para defender la vida del que está por nacer. Para analizar mejor el panorama, estamos enlazados con Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata en Argentina. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Monseñor, ¿cuáles son las nuevas políticas abortivas que se pretenden imponer con el anteproyecto de reforma del Código Penal que se presentará el 8 de marzo? Hay en realidad 2 iniciativas. Una es esa que tú dices, es decir, una reforma del Código Penal. Y otra hay un proyecto de ley que hace tiempo está en el Congreso de la Nación y que ahora se quiere impulsar. También con la misma perspectiva, yo diría más amplia todavía, de legalizar el aborto en general a partir de la semana 12 o 14 del embarazo. Entonces, estas 2 iniciativas son las que en este momento están sobre el tapete y yo diría que la segunda es la más urgente, porque el 8 de marzo
va a haber una marcha de mujeres abortistas precisamente para reivindicar la posibilidad de que funcione este proyecto. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre el aborto no punible que existe actualmente en Argentina con este nuevo proyecto? En realidad no hay ninguna diferencia, es decir, hay ya legislación parcial que no pena el aborto en determinadas circunstancias, el caso de violación, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión es que el empuje de las organizaciones abortistas es el lograr una legalización total, una despenalización completa, especialmente, como decía antes, a partir de un determinado número de semanas. Monseñor, en otros ámbitos, hace unos días usted hizo un llamado a los sacerdotes que piensan que la lucha contra el aborto es una bandera de la derecha. ¿Por qué se da esto? ¿No existe una visión unida de la Iglesia en Argentina con la defensa de la vida? No, en realidad no a los sacerdotes. Suele darse esa impresión, especialmente entre los periodistas, ¿no? Que defender la vida es una bandera de la derecha, como lo digo, es decir, que sería en todo caso algo ultra ortodoxo, hipercatólico y que no condice con las posiciones que la Iglesia quisiera hoy tomar frente a los problemas que hay en la sociedad. Pero esta no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda, es una cuestión teológica y, sobre todo, yo creo, antes científica y jurídica, ¿no? Por último, Monseñor, ¿qué le diría al presidente Macri y a todos los políticos que se llaman católicos en Argentina? Es una contradicción pretender en nombre de la democracia ir contra la vida, ir contra el orden natural que se reconoce no solo porque uno tiene fe, sino porque uno tiene inteligencia, digamos así, ¿no? Y reconoce la objetividad de las cosas, porque aquí está la otra cuestión. El aborto no es ante todo un problema religioso, sino un problema científico. Después de los trabajos de genética que se han hecho, sobre todo a partir del profesor Jérôme Lejeune, nadie puede decir que el fruto de la concepción no es un ser humano. Después de la semana 12 o la semana 14. ¿Y qué es antes? Eso que hay en el seno de una mujer, aunque sea invisible. ¿Qué es? ¿Una cosa? ¿Es un bicho? ¿Qué es? ¿Cómo deviene humano? No, la realidad científica es que desde el instante mismo de la concepción, el fruto de ella, el embrión invisible pequeñísimo, es un ser humano y que allí está contenido todo lo que va a desarrollarse a lo largo de la vida. Y desde entonces, o varón o mujer. Monseñor, muchas gracias por su tiempo y por todo lo que nos ha comentado. Al contrario, mucho gusto de hablar con ustedes. Gracias, Monseñor. En otras noticias, el enviado del Papa Francisco a Chile para escuchar testimonios en materia de abusos sexuales, Monseñor Charles Scicluna, culminó su labor en este país. El pasado miércoles 28 de febrero culminó la misión de Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, que fue enviado a Chile por el Papa Francisco para escuchar los testimonios acerca del presunto encubrimiento de Monseñor Juan Barros, obispo de Osorno, sobre abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Caradima. Monseñor Scicluna se vio obligado a extender su viaje en Chile luego de haber sido operado de emergencia por una vesícula biliar. Debido a esta ampliación de tiempo, el enviado del Papa Francisco y su ayudante Monseñor Jordi Bertomeu pudieron reunirse con más víctimas, incluso de casos no relacionados con Fernando Caradima. Así lo dio a conocer Jaime Coiro, portavoz de la Conferencia Episcopal chilena. Monseñor Scicluna, al recibir a agrupaciones de víctimas que no están directamente vinculadas con el caso Caradima, lo que ha hecho, tal como acabo de indicarles, es aportar algún consejo y alguna orientación respecto de alternativas, procedimientos de índole canónica. Asimismo, el portavoz confirmó que Monseñor Charles Scicluna entregará un informe de su trabajo al Papa Francisco lo más pronto posible. Con la ayuda de Monseñor Jordi Bertomeu, quien, como ustedes saben, le asistió y además continuó con su misión durante los días de convalecencia y con los días que estaba hospitalizado, Monseñor Scicluna completará el informe que entregará al Santo Padre en fecha próxima y no definida.
En otras noticias, una gran cantidad de rosarios llegaron a Paraguay desde Italia, con los que se elaborará un altar para la que sería la primera beata paraguaya. El equipo de coordinación de la beatificación de la Carmelita Descalza María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocido como Chiquitunga, realizó una convocatoria para recolectar 20.000 rosarios rezados por los fieles, quienes podían incluir en un sobre una petición y el nombre del donante. Dichos rosarios serán empleados para la elaboración del retablo con el rostro de la religiosa, el cual será expuesto en el día de su beatificación. En este sentido, el embajador de Paraguay ante la Santa Sede, Esteban Kriskovich, entregó 300 rosarios provenientes de Italia a la Madre Superiora de las Carmelitas Descalzas de Asunción en Paraguay, Sor María Raquel, quien agradeció la colaboración en esta campaña y pidió estar unidos en la oración para que Chiquitunga sea conocida por todos los paraguayos. Cabe destacar que la próxima beata ingresó al Carmelo en Asunción a los 30 años y 4 años después murió a causa de una fuerte hepatitis. El milagro atribuido a su intercesión, que la llevaría a convertirse en la primera mujer paraguaya en ser beatificada, es la recuperación de Ángel Ramón, un recién nacido que en 2002 revivió tras estar 20 minutos sin signos vitales luego del parto. Los líderes cristianos que comparten la administración de la Iglesia del Santo Sepulcro en Tierra Santa reabrieron el histórico templo tras haber estado cerrado por 2 días. Luego de haber permanecido cerrada por 2 días como protesta ante los excesivos cobros de impuestos por parte de la Alcaldía de Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro reabrió sus puertas. Y es que en un comunicado conjunto, los líderes cristianos dieron gracias a Dios por el pronunciamiento del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el cual se acordó junto con el alcalde de Jerusalén en establecer un equipo profesional con la participación de todas las partes para dar solución a los altos impuestos municipales sobre las propiedades de las iglesias que no forman parte del culto religioso. Lo importante ha sido reabrir las puertas de la iglesia y dejar entrar a las personas que a veces vienen una vez en su vida a visitar este lugar sagrado. Porque un lugar sagrado sin gente no es nada, son solo piedras. Ya que nosotros somos la iglesia viviente, para nosotros ese es el objetivo. Por ese motivo, los líderes religiosos ofrecieron su gratitud a todos aquellos que trabajaron incansablemente para sostener la presencia cristiana en Jerusalén. Como se sabe, católicos, cristianos, ortodoxos y armenios comparten la administración de la Iglesia del Santo Sepulcro, entre otros lugares de culto en Tierra Santa, en virtud del acuerdo conocido como status quo, que hace poco se vio amenazado luego de que se conociera una política de la Alcaldía de Jerusalén que buscaba recaudar impuestos a diversas propiedades de las iglesias cristianas en la ciudad, así como un proyecto de ley de expropiación de bienes. Por otro lado, el alcalde de Jerusalén anunció que la cobranza de impuestos sería suspendida mientras la comisión designada por el primer ministro realiza sus trabajos. A continuación conoceremos el importante testimonio de las monjas agustinas recoletas del Convento de la Encarnación en Madrid, quienes ofrecen toda su labor por el bien del mundo. Escuchemos. Gracias a Dios me ha colmado de gracias. No soy digna de Él, pero espero en su misericordia infinita que me ha ayudado toda la vida. Aquí llevo 10 años, cumplí 10 años aquí y me gusta rezar. Y eso es lo que hacemos aquí, es rezar por todo el mundo y por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por nuestras familias y por la orden también. Esa inquietud que tenés de querer hacer tanto por la humanidad y llegar a ese conocimiento de Dios, lo vas a conseguir en la vida contemplativa, porque te va a dar un ambiente propicio para dedicarte solo a Dios. Tu voluntad, tu inteligencia, todo se va a dedicar a Dios. Y ahí, un alma enamorada de Dios es capaz de hacer, es como un motor a través del cual Dios hace que la actividad apostólica del mundo sea eficaz. Porque en realidad pueden hacer mucho los misioneros, las misioneras, los laicos que trabajan, pero si no hay un auténtico movimiento por parte del Espíritu de Dios, el trabajo es infecundo. Entonces nosotras desde acá
Somos como ese corazón o ese motor que lleva la savia divina a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo que trabajan en el mundo. Qué hermoso testimonio el de estas hermanas que pues en su labor silenciosa están rezando por todos nosotros, están rezando por la paz del mundo entero. Así que también nosotros debemos corresponderle con oraciones por ellas para que sean muy fieles a su vocación. Ahora les traemos una grata noticia para los amantes de las aplicaciones en el celular, y es que en Google Play se encuentra una app que ayuda a los usuarios a vivir mejor la Cuaresma. Conozcamos cómo funciona. Con motivo de la Cuaresma, los fieles están llamados a prepararse para vivir la Semana Santa frente a las dificultades que presenta la sociedad actual. Para ello, una nueva app promete ayudar a combatir prisas y distracciones para este tiempo de penitencia y conversión. Se trata de Cuaresma 2018, una aplicación móvil gratuita para Android que no necesita conexión a Internet para funcionar y que contiene un calendario desde miércoles de ceniza hasta domingo de resurrección, con todas las lecturas litúrgicas divididas por semanas. Según la información oficial de la app, esta cuenta con un compendio de oraciones para el Triduo Pascual, Hora Santa, Vía Crucis, ofrecido por los cristianos perseguidos y necesitados, las 7 palabras con una reflexión por cada palabra, oraciones de Santa Brígida y oraciones de la Pasión dedicadas a la adoración. Asimismo, hay rezos para cada día de la Cuaresma que incluyen escritos de algunos santos como Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y adaptaciones de diversos salmos. En ese sentido, Jesús Garrido, creador de la app, invitó a descargar la aplicación con la que los usuarios pueden acercarse de una manera fácil al gran misterio de la misericordia, que para el hombre es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y para terminar el programa los dejamos con impresionantes imágenes de Venecia cubierta bajo la nieve. Como sabemos, Eddie, la ola de frío que recorre Europa nos muestra ciudades enteras cubiertas bajo la nieve, pero es increíble que aún con este clima, la ciudad de Venecia siga siendo tan hermosa. Así es, Isabel. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Hasta la próxima, no se la pierdan. Que tengan un buen día y recordemos que seguimos en el tiempo de Cuaresma, en la gran preparación para la Semana Santa. Hasta pronto.